Parte 1. El niño ciego puso la mano en mi cara y el palacio entero dejó de respirar. La primera vez que volví al palacio, no lo hice como héroe. Volví como sospechoso, con las muñecas marcadas por esposas de viaje, la ropa oliendo a lluvia vieja y caballo cansado, y el nombre arrastrando la clase de barro que no se cae, aunque te bañes 3 veces. Los soldados reales no me miraban como si llevaran a un curandero. Me miraban como si estuvieran entregando una caja cerrada que podría explotar si alguien hacía la pregunta equivocada. Y quizá tenían razón, porque yo no había cruzado esas puertas en 8 años. 8 años desde la noche del incendio. 8 años desde que salí de ese reino con una cicatriz nueva en la cara, sangre ajena en la ropa y una acusación clavada en la espalda. Traidor. Cuando el capitán de la guardia me dijo que el rey había pedido mi presencia, lo primero que pensé fue que por fin había decidido terminar el trabajo. Lo segundo fue que al menos iba a morir bajo techo, y no en una posada inmunda de frontera. No esperaba que la razón tuviera ojos blancos. Me condujeron por los corredores del ala norte, donde las lámparas siempre ardían con menos calor que en el resto del palacio. Era el ala donde se escondía a los enfermos, a las viudas incómodas, a los niños demasiado observados y a los secretos que todavía no sabían dónde enterrarse. Yo recordaba esos pasillos, recordaba qué puertas crujían, qué ventanas daban al jardín de magnolias, qué esquina seguía oliendo a humo aunque la hubieran pintado 3 veces. Recordaba demasiado. Por eso casi no sentí las piernas cuando la puerta se abrió y lo vi. No vi al rey primero, vi al niño. Estaba sentado en una alfombra azul, de espaldas a la ventana, con piezas de madera extendidas a su alrededor. Tendría 6 años, quizás 7. Delgado, quieto de una forma que no pertenecía a la infancia. El cabello negro, lacio, cayéndole sobre la frente. La cara pequeña, pálida, demasiado hermosa para ese cuarto lleno de médicos fracasados. No levantó la vista cuando entré. Y tardé solo un segundo en entender por qué. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban nada. El hijo del rey Alfa era ciego. Había oído rumores en mercados y caminos, claro. Un heredero nacido bajo mala estrella. Un niño tocado por la desgracia. Un príncipe que soñaba cosas que no debía. Pero en los pueblos las historias siempre llegan vestidas de exageración. Nadie me había preparado para la realidad de ese niño, tan silencioso que parecía estar escuchando otra habitación distinta a la nuestra. Solo después sentí la presencia del rey. Estaba de pie junto a la chimenea apagada, con un abrigo negro encima de una camisa gris, una mano apoyada en el respaldo de una silla, más alto de lo que yo recordaba, más ancho, más duro. La corona no estaba en su cabeza, pero en hombres como él el poder no necesita metal para notarse. Lo llevaban los hombros, la mandíbula, la forma en que los demás contenían el aire cuando él solo giraba la cara. El rey Alfa del Norte, Aarón Valcárcel, el hombre al que una vez amé con una obediencia que ahora me daba vergüenza nombrar. El hombre que me creyó culpable, el hombre que me dejó caer. No dijo mi nombre al principio, yo tampoco el suyo. El capitán cerró la puerta detrás de mí. Los médicos se retiraron en silencio. Quedamos los 3 en ese cuarto donde nadie parecía saber ya qué hacer con tanto dolor. Aarón habló primero. Pensé que te negarías a venir. Su voz seguía siendo la misma desgracia de antes. Profunda, controlada, capaz de rozarte la piel sin tocarte. Oh, pensé que no me invitabas para hablar, respondí. Sus ojos se clavaron en mí. Más oscuros, más cansados, más peligrosos. No lo hice. El niño, hasta entonces inmóvil, inclinó apenas la cabeza, como si mi voz hubiera empujado algo dentro de él. Aarón lo notó. Yo también. Él no ha dejado entrar a nadie en 3 días, dijo el rey. No permite que lo toquen. No responde a los médicos. No duerme más de 1 hora seguida. Pero hace 2 noches despertó llorando y dijo que quería al hombre de la cicatriz de luna. Me quedé quieto. Mi mano fue sola a la marca que me atravesaba desde la sien hasta la mitad del pómulo izquierdo. La cicatriz no tenía forma exacta de luna, pero de noche sí parecía media curva pálida en la cara. Eso no prueba nada. Lo sé. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Aarón tardó un segundo en contestar. Porque dijo tu nombre. Eso sí me quitó el aire. No puede conocer mi nombre. Yo tampoco creí que pudiera. La garganta se me cerró.
El niño se puso de pie despacio. No como hacen los niños cuando corren hacia algo, como hacen los animales heridos cuando intentan acercarse sin creer todavía en la seguridad del otro lado. Caminó hacia mi voz, no hacia mí, hacia mi voz. Yo debería haber retrocedido. Debería haber recordado quién era yo en ese palacio. Un exiliado, un problema, un exiliado, un problema, un hombre que no tenía derecho a estar a 3 pasos del heredero. Pero no pude moverme. El niño se detuvo frente a mí y levantó la mano con una seriedad imposible. No lo asusté, dijo Aarón en voz baja. La frase me habría ofendido en cualquier otro momento. Esa vez, ni la registré, porque el pequeño ya me estaba buscando la cara. Sus dedos tocaron el aire primero, luego mi barbilla, luego la línea áspera de la cicatriz. El cuarto entero dejó de respirar. Y entonces el hijo ciego del rey Alfa sonrió como si acabara de reconocer una puerta que llevaba años dibujando dormido. «Sí eres tú», susurró. Mi pecho hizo algo brutal. «¿Quién crees que soy?» El niño dejó la mano sobre mi rostro. Suave, casi reverente, el que ya vivía en mi sueño. Aarón dio un paso. Yo también sentí ganas de hacerlo, pero hacia atrás. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Porque necesitaba sujetarme de algo normal. Elías me dijo que no preguntara cosas que ya estaban tristes. Parpadeé. «Yo no te he dicho nada». En mi sueño sí. Ahora sí el silencio fue otra cosa. No silencio. Caída. Aarón se acercó hasta quedar a mi lado. No me tocó. No hacía falta para sentirlo demasiado cerca. «Se llama León», dijo. León. El nombre me cayó encima como una piedra y una caricia al mismo tiempo. Porque ese también había sido el nombre que yo pronuncié una vez. Hace muchos años. Riéndome con Aarón en un corredor sin testigos. «Si algún día tienes un hijo, le pondrás un nombre demasiado grande», le dije entonces. Y él respondió. «Claro, algo como León, para que aprenda a rugir antes que a pedir permiso». Yo había olvidado esa noche, o me obligué a olvidarla. El niño retiró la mano de mi cara y la bajó hasta buscar mi muñeca. Me sostuvo con una confianza que me dio miedo. «No te vayas otra vez», murmuró. Miré a Aarón. Su expresión era un desastre perfectamente contenido. No era el rey mirando a un sospechoso. Era un padre viendo cómo su hijo reconocía en un extraño algo que él mismo no entendía. Y también era un hombre viendo regresar, en la voz del niño, todo lo que él había perdido conmigo. «No vine a quedarme», dije. Más para mí que para ellos. León apretó mi muñeca con más fuerza. «En el sueño también dijiste eso». «Y sí te quedaste». Yo no sabía qué dolía más. El niño, el pasado, o el hecho insoportable de que una parte de mí ya estaba perdida. Parte 2. El rey que me desterró me pidió ayuda, sin saber que eso dolía más que una condena. No acepté quedarme esa primera noche. Acepté quedarme esa primera hora. Y luego la hora se convirtió en tarde. Y la tarde, en una cena que no probé, y la noche en un cuarto prestado con vistas al jardín donde una vez me besaron contra un muro blanco y me hicieron creer cosas que ahora solo parecían mala literatura. Aarón mandó preparar el ala para mí, no mis antiguos aposentos. Eso me dijo más que cualquier discurso. No intentaba regresarme a donde fui feliz. Intentaba no empujarme directo al incendio. Yo seguía sin decidir si eso era consideración o cobardía nueva. A la medianoche golpearon mi puerta. No pregunté quién era. Sabía. Abrí. Aarón estaba solo. Sin escoltas, sin capa, sin corona. Sin nada que lo protegiera del hecho de ser solo un hombre demasiado cansado. Entró cuando me hice a un lado. Recorrió el cuarto con la vista y soltó una respiración corta, como si también él estuviera recordando demasiadas cosas. «No vine a discutir el pasado», dijo. «Entonces viniste al cuarto equivocado». Sus ojos chocaron con los míos. «Vine a hablar de mi hijo. Nuestro reino nunca ha sido bueno distinguiendo entre ambas desgracias». Aarón dejó la frase pasar. Eso ya era raro. Se quedó de pie, como si sentarse en mi cuarto implicara una intimidad que todavía no se permitía. León empezó con las pesadillas a los 4 años, dijo. Primero eran cosas pequeñas. Un pasillo, una puerta cerrada, una mano con sangre. Luego empezó a describir habitaciones que no conocía, voces de gente muerta,
incendios que ocurrieron antes de que él naciera. Los médicos dijeron, fiebre. Los sacerdotes dijeron, don. Mi consejo dijo maldición. ¿Y tú qué dijiste? Tardó. Nada útil. Eso me sorprendió lo bastante como para no burlarme. Continuó. Hace 3 meses empezó a dibujar un hombre con una marca en la cara. Siempre de espaldas al principio. Después de frente. Después llorando frente a una puerta en llamas. Esta semana dejó de dormir. Hace 2 noches despertó gritando tu nombre. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Entonces alguien sí. Aarón dio un paso más cerca. ¿Crees que te habría traído si supiera cómo? Ahí estaba lo peor de él. La honestidad tardía. Esa que siempre llegaba cuando ya no arreglaba nada. No sé por qué me trajiste, admití. A veces creo que ni tú lo sabes. Lo traje porque mi hijo tocó retratos tapados, cajones cerrados y paredes vacías hasta encontrar la única pintura que yo no había destruido. Tragué saliva. ¿Qué pintura? La tuya. El pulso me golpeó en la garganta. Yo quemé todo lo demás, añadió. Esa no pude. No le respondí. No porque no tuviera qué decir. Porque si abría la boca entonces iba a salir algo demasiado roto. Aarón bajó la mirada por un momento. Cuando volvió a alzarla, estaba el rey otra vez. Menos vulnerable. Más exacto. Necesito que te quedes hasta que esto tenga sentido. Y si nunca lo tiene, entonces al menos sabré que intenté lo único que funcionó. Traerte. Solté una risa seca. No me trajiste. Me sacaste engrilletado de una frontera. No ibas a venir por una carta. ¿No sabes? Sí sé. Ahí me enojé. No me conoces ya. Te conozco demasiado. Eso me hizo querer romper algo. Me conocías cuando tenía 19 y todavía creía que querías salvarme. No me uses en tiempo presente. Aarón absorbió el golpe. Sus dedos se tensaron a los costados, pero no alzó la voz. Entonces, ayúdame a conocer al hombre que regresó. Dios, ¿qué clase de crueldad era esa? Me aparté hacia la ventana. Abajo, los rosales del jardín se veían negros bajo la luna. El reino dormía mientras el palacio seguía oliendo a secretos viejos. ¿Sabes qué pensé cuando vi a tu hijo? Pregunté, sin voltearlo a ver. No. Pensé que era hermoso. Y luego me odié por pensarlo. No respondió. Seguí. Pensé que tenía tus manos. Y la boca de alguien mucho más amable. Pensé que no se parecía a la mujer con la que debiste construir tu vida. Y eso me hizo sentir un alivio tan miserable que casi me dio asco de mí mismo. Aarón guardó silencio. Y luego ese niño me tocó la cara como si no hubiera miedo en mí. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba nadie haciendo eso? Mi voz salió peor de lo que quería. Más baja. Más desnuda. Mucho, dijo él. Me giré hacia él. No vengas a actuar como si fueras experto en mi dolor. No. Solo soy responsable de una parte. Otra vez eso. Otra vez la maldita verdad sin defensa. Apreté las manos hasta clavarme las uñas. ¿Por qué me creíste culpable? Era la primera vez que lo preguntaba desde que crucé esas puertas. Él lo supo. Lo vi en su cara. Porque esa noche encontré tu pañuelo en la habitación incendiada. Encontré a mi padre gritando que tú habías huido con documentos de guerra. Encontré a 3 guardias jurando que te vieron salir por el ala prohibida. Y encontré... Tragó saliva a mi hermano muerto. La última frase me quitó un poco del aire que me quedaba para odiarlo. Su hermano menor. Damián Valcárcel. El niño rubio que me perseguía por la biblioteca y me robaba las ciruelas del plato. Yo cerré los ojos un instante. Yo también lo encontré, dije. Aarón palideció apenas. ¿Qué? Lo miré de frente. Yo entré porque escuché humo primero y gritos después. Vi a Damián en el suelo. Intenté sacarlo. Tu padre llegó con soldados antes de que pudiera arrastrarlo 2 metros. Me golpearon. Me sujetaron. Y cuando desperté, ya estaban armando la versión donde yo era la rata perfecta. Él no se movió. Ni respiró. ¿Por qué no lo dijiste en el juicio? Solté una carcajada sin alegría. Porque me juzgaron sin verme. Porque tu padre habló primero. Porque tú me miraste una sola vez. Y en esa mirada ya no había espacio para mi versión. Eso sí lo atravesó. Y por un segundo me alegró. Por un segundo. Luego me sentí viejo. Aarón cerró los ojos. Yo tenía 24 años. Acababa de perder a mi hermano. Tenía el consejo encima.
a mi padre ordenándome actuar como heredero y no como hombre. No es excusa. No. Lo sé. Otra vez. Otra vez ese... Lo sé que llegaba siempre con años de retraso. Golpearon la puerta de improviso. No fue fuerte. Fue urgente. Aarón abrió. Una criada temblando. Perdón, Majestad. El príncipe no quiere dormir. Dice que el hombre de la luna se va a ir por la ventana. La criada me miró. Roja de nervios. Yo cerré los ojos un segundo. Aarón ni siquiera dudó. Ven. No era orden. Era ruego disfrazado. Y por alguna razón más estúpida de las que me gustaría admitir, fui. Parte 3. El niño ciego sabía cosas que ningún vivo debía saber. Y yo empecé a temerle más a sus sueños que a su padre. León estaba sentado en su cama con las rodillas pegadas al pecho y una manta azul enredada en la cintura como si fuera armadura. Cuando entré, giró la cabeza enseguida, no hacia la puerta, hacia mí. Eso me siguió pareciendo milagroso y peligroso. Sí volviste, dijo. Me acerqué despacio. Te dije que esta hora sí. Los adultos mienten raro. Tú mientes triste. Aarón dejó escapar aire por la nariz, una cosa apenas parecida a la risa. Yo elegí ignorarlo. Me senté al borde del colchón. ¿Qué soñaste? León extendió la mano. Buscó la mía. En cuanto se la di, se calmó un poco. Cico, mía, una torre cerrada. Pájaros negros. Una llave escondida en un lobo sin corazón. Mi espalda se puso rígida. Aarón también reaccionó. ¿Qué torre? Preguntó. León negó. La alta. La que huele a metal mojado y a mamá vieja. Mamá vieja. No supe si quería decir recuerdos viejos de su madre o algo más extraño. Con niños como él y en palacios como ese, la frontera entre poesía y advertencia era un cuchillo. ¿Has estado en esa torre? Le pregunté. No despierto. Nos miramos los dos adultos por encima de su cabeza. Aarón habló con cuidado. León. ¿Qué más viste? El niño apretó más mis dedos. A él llorando. No hizo falta preguntar a quién señalaba con la palabra. Sentí la vergüenza subir por el cuello. ¿Dónde? Preguntó Aarón. En la escalera rota. Tenía sangre aquí. La mano libre de León subió y tocó mi cicatriz otra vez. Y alguien decía que si no lo sacaban, el reino iba a quedarse ciego como yo. Esta vez sí el cuarto cambió de temperatura. Aarón se enderezó apenas. ¿Quién lo decía? Una mujer. ¿Quién? El niño inclinó la cabeza, frustrado. La que canta sin boca. No hubo forma de seguir por esa línea. Lo supe yo. Lo supo Aarón. También lo supo León. Porque resopló como si ya estuviera cansado de que el mundo exigiera explicaciones sensatas a sus pesadillas. ¿Quieres que me quede hasta que te duermas? Le pregunté. Asintió de inmediato. Aarón vaciló un segundo. Voy a traer el mapa antiguo de las torres, dijo al fin. No salgas. No supe si la orden iba para mí o para su hijo. Tal vez para ambos. En cuanto se fue, León me soltó la mano y palmeó la cama a su lado. Más cerca. Si no, sueño feo. Obedecí sin pensar. Eso fue un error, porque el olor del cuarto era peligrosamente humano. Madera, aceite de lámpara, lluvia seca en las cortinas, y debajo de todo eso el aroma tenue del niño, mezcla rara de tinta, lavanda y algo muy parecido a Aarón. No como copia, como eco. ¿Tu papá te da miedo? Pregunté. Sin adornos. León tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. No cuando me habla despacito. Y cuando no, se encogió. A veces parece que tiene una puerta cerrada en el pecho, y que si yo toco donde no es, se rompe todo. Dios, niños así deberían venir prohibidos para hombres rotos. ¿Y yo? Pregunté antes de pensarlo. Tú también. Pero tu puerta ya está rota. Entonces no tienes que fingir tanto. Me reí. Pequeño. Sin ganas, pero real. Qué grosero eres para ser príncipe. Tere dice que decir verdad no es grosería si se dice bonito. Tere, es una sabía. Sí. León se acomodó junto a mí, todavía sentado, la manta arrastrando por el colchón. ¿Te dolió? Preguntó, rozando otra vez la cicatriz. Sí.
En el sueño también. La garganta se me cerró. ¿Qué más pasa en ese sueño? Bajó la voz. Siempre te estoy buscando. Papá también. Pero él llega tarde, y tú abres una puerta para sacarme. Luego entra fuego. Luego ya no te encuentro. Después despierto. No quise mirar la puerta. No quise mirar la ventana. No quise pensar en incendios, ni en puertas, ni en los hombres que llegan tarde cuando más los amas. ¿Cuántas veces has soñado eso? Muchas. ¿Desde cuándo? Desde antes de que me quedara oscuro. Ahora sí lo miré de frente. ¿Qué significa eso? León se tocó los ojos con la naturalidad feroz de quien no necesita drama para describir una desgracia. Antes veía poquitito. Luces. Sombras. Tuve fiebre. Luego, ya no. Se me heló la sangre. Aarón había dicho que nació ciego. O al menos eso creí entender. Entonces, o yo llené el vacío con rumores, o alguien había mentido durante años. ¿Quién te dijo que naciste así? León ladeó la cabeza. Todos. Claro. El palacio entero fabricando una versión más cómoda que la verdad. Aarón regresó en ese momento con 2 mapas enrollados y una cara mucho peor que cuando se fue. No existe una torre oficial que coincida con su descripción, dijo. Pero sí, una clausurada después del incendio del Al-Azur. Anomeres, lo miré. ¿La torre de archivo? Él asintió despacio. Mis manos se enfriaron, porque la torre de archivo era precisamente el lugar donde me encontraron aquella noche. Donde me acusaron, donde ardió medio pasado del reino. León se giró hacia su padre. Ahí llora. Ni Aarón, ni yo dijimos nada. Entonces el niño hizo lo más espantoso de la noche. Sonrió un poquito. Pero en el sueño nuevo ya no estás solo. Parte 4. Subí a la torre donde me convirtieron en traidor. Y entendí que el fuego nunca había terminado. La torre de archivo llevaba 8 años cerrada. Las cerraduras eran nuevas. El olor, no. Subimos al amanecer, cuando el palacio todavía fingía estar limpio, y la noche apenas empezaba a soltar sus culpas. Aarón insistió en ir solo conmigo, y con 2 guardias afuera de la puerta. No quería testigos, o no quería que el reino supiera que estaba persiguiendo sueños infantiles y fantasmas con mi cara. Los escalones seguían quebrados en la tercera vuelta de caracol. Yo recordaba exactamente dónde pisar. Eso incomodó a Aarón más de lo que mostró. No mires así, dije. Sin volverme. Así como si te costara decidir si soy prueba o herida. No respondió. La puerta alta de metal cedió tras el segundo intento. Adentro el aire sabía a papel muerto, ceniza vieja y lluvia filtrada. Seguía igual. Anaqueles torcidos, cajas podridas, un escritorio partido en 2, y al fondo, la ventana estrecha por donde yo intenté sacar a Damián mientras media sala ya ardía. Mi estómago se cerró. No estaba listo. Nunca lo había estado. Aarón caminó despacio detrás de mí. No dio órdenes. No interrumpió. Eso también era nuevo. Me acerqué al rincón noreste, donde un montón de estantes caídos formaban todavía una especie de muro torcido. Aquí murmuré. ¿Qué? Aquí me encontraron. Mi voz sonó ajena. Aarón se quedó quieto. Vi a tu hermano primero junto al escritorio, seguí. Tenía el pecho lleno de humo, pero todavía estaba caliente. Lo cargué. El fuego ya había tomado las cortinas. Quise salir por la puerta principal y ya había guardias. Quise gritar tu nombre. Me pegaron antes. Aarón bajó la mirada al piso ennegrecido. Yo llegué 10 minutos después. Lo usé. No te vi, porque ya me habían sacado. El silencio no fue amable. Pero al menos fue honesto. Empecé a revisar los restos por puro reflejo. No esperaba hallar nada después de tantos años. Solo quería hacer algo con las manos para no romperme, donde él pudiera verlo. Entonces encontré el lobo. Era pequeño, de madera oscura, carbonizado de un costado, casi irreconocible entre polvo y trozos de piedra. Se me detuvo la respiración. Aarón se acercó. Yo sostenía la figura temblando apenas. León dijo, «Un lobo sin corazón». Susurré. Le di vuelta. Tenía una ranura mínima en el vientre. Vacía. Aarón palideció. Ese lobo era de mi madre. Lo miré. ¿Tu madre? Asintió. Guardaba llaves pequeñas ahí.
Decía que nadie registra un juguete con suficiente respeto. Muy despacio, como si el aire pudiera explotar, él tomó el lobo y apretó el mecanismo oculto. Dentro había algo atascado, un fragmento de papel doblado. Lo sacamos con cuidado. Era un esquema hecho a mano del ala sur del palacio. No completo. Solo el trazado viejo de pasadizos cerrados. Uno de ellos conducía desde la torre de archivo hasta una capilla privada que fue sellada tras la muerte de la reina madre. Y en el margen, una nota con letra femenina. Si el niño sueña con él, entonces la marca no se perdió. La letra no era de la reina madre. Era de otra persona. ¿La reconoces?, pregunté. Aarón tardó 2 segundos demasiado largos. Sí. ¿De quién? Se quedó viendo la nota como si le costara nombrarla. De Inés. Sentí un mal presentimiento inmediato. ¿Tu tía? Sí. La tía Inés Valcárcel era hermana menor de la reina madre. Viuda. Devota. Impecable. Eternamente instalada en el palacio como una vela triste que nadie se atrevía a apagar. A mí nunca me gustó. Olía demasiado a clavo, invierno y juicio. ¿Qué significa la marca?, pregunté. Aarón levantó la vista. Por fin parecía tan desconcertado como yo. No lo sé. Pero Inés era la única persona, además de mi madre, que conocía estos pasadizos. El corazón me dio un golpe seco. ¿Y sigue viviendo aquí? Sí. Entonces llevas 8 años durmiendo con un fantasma armado. Y no te habías dado cuenta. Aarón guardó el papel. No empieces. ¿Que no empiece qué? ¿A decirte que tu familia siempre prefiere encerrar el veneno en lugar de tirarlo? Su mandíbula se tensó. No necesito lecciones tuyas sobre mi casa. Claro. Solo necesitas al hombre que expulsaste para encontrar sus grietas. Eso lo alcanzó. Se acercó un paso. No vine a esta torre para pelear contigo. Pues yo no volví para hacer arqueología emocional. Nos quedamos demasiado cerca. El humo viejo, el polvo, la memoria y su respiración mezclándose en un lugar donde ninguna de esas cosas debía seguir viva. Fue Aarón quien se apartó primero. Abriremos la capilla. Negué. No sin revisar antes quién entra y quién sale de la habitación de León. Él me miró. ¿Crees que Inés está involucrada con sus sueños? Creo que alguien en este palacio decidió convertir las pesadillas de tu hijo en una herramienta. Y si la nota de una mujer muerta apareció en un juguete escondido dentro de la torre donde me destruyeron la vida, entonces ya no me interesan las coincidencias. Aarón asintió, tenso. Hoy no sale nadie del ala familiar sin que yo lo sepa. Y hoy tampoco dejes a León solo con parientes piadosos. No discutió. Eso me confirmó más de lo que me habría gustado. Cuando salimos de la torre, el sol ya había subido sobre los tejados, pero yo sentía el mismo frío de la noche del incendio. Solo que esta vez ya no era el único que sabía que las cenizas seguían respirando. Parte 5. La tía santa del rey quiso rezar por mí. Y yo solo necesité mirarle las manos para saber que mentía. Inés Valcárcel me recibió esa tarde con un rosario entre los dedos y una sonrisa tan suave que daban ganas de revisar si debajo escondía dientes. Nos citó en el salón de invierno. Un lugar ridículo para alguien como ella. Demasiado elegante para tanta humildad ensayada. Había flores blancas, té de jazmín y una virgen tallada en marfil observándolo todo como testigo sobornada. Se puso de pie cuando entramos a Aarón y yo. Su sorpresa al verme duró menos de un segundo. Mala señal. Gael dijo. No usó el nombre equivocado. No dudó. No fingió. No reconocerme. Pensé que estabas muerto. ¿Lo intentaron con dedicación?, respondí. Su sonrisa no cambió. Lamento que siga sintiendo rencor en una casa de duelo. Yo lamento que usted siga confundiendo duelo con control. Aarón no intervino. Eso me gustó más de lo que debía. Inés se sentó otra vez con la serenidad de quien ha ganado demasiadas discusiones solo porque jamás levanta la voz. Pero yo ya no tenía 19 años. Ya no me intimidaban las personas que hablaban despacio mientras clavaban agujas. Aarón me dijo que León volvió a soñar contigo, dijo, mirándome por encima de la taza. Curioso. Lo más curioso fue encontrar una nota suya escondida en la torre de archivo. Los dedos de Inés no se tensaron. Su pulso no cambió, pero apartó la taza del plato 1 centímetro fuera de tiempo. Pequeño. Suficiente. No sé de qué hablas. Aarón dejó el papel sobre la mesa. Entonces ayúdame a recordarlo.
Ella lo abrió. Lo leyó. Y solo entonces cometió su primer error de verdad. No miró la nota con desconcierto. La miró con nostalgia. Yo lo vi. A Aarón también. ¿Por qué estaba tu letra en el lobo de mi madre?, preguntó él. Inés exhaló despacio. Porque tu madre me pidió guardar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como el mapa de los pasadizos. Como oraciones. ¿Cómo qué, tía? Ahí sí levantó la vista. Y entonces lo vi en ella por primera vez. No miedo, sino irritación. La que siente la gente cuando cree que no debería estar dando explicaciones a nadie más joven. Tu hijo nació tocado, Aarón. Tu madre lo supo antes de morir. Veía demasiado en él. Oía nombres ajenos. Reconocía olores que no estaban presentes. Quise protegerlo. Ocultándome información, dijo Aarón. Evitándote pánico. Y la frase, si el niño sueña con él, entonces la marca no se perdió. ¿Qué significa? Inés bajó la mirada a mis manos. A mi cicatriz. A mí. Sentí el hielo recorrerme la nuca. Cuando ardió la torre, dijo al fin. No fue solo un incendio. Fue una ruptura de vínculo. Ninguno habló. Ella siguió. Tu madre practicaba antiguos ritos de resguardo. No magia vulgar. Protección de sangre. Protección de linaje. Protección de memoria. Cuando Damián enfermó y el reino se volvió más inestable, marcó a quienes podían sostener las grietas y todo caía. Miré a Aarón. Él estaba completamente quieto. ¿A quiénes?, preguntó. Inés tardó una eternidad cruel en responder. A ti. A Damián. Al niño que aún no existía. Y a él. Su barbilla señaló mi cara. Sentí ganas de reír y vomitar al mismo tiempo. No me incluya en las locuras de su familia. Tú ya estabas incluido, replicó ella con una calma que empezaba a olerme a podredumbre. Elena te quiso como se quiere a los que llegan demasiado pronto al desastre. Te vio, y cuando el fuego cayó, la marca sobrevivió en la cicatriz. ¿Estás diciendo que mi hijo sueña con él por eso?, preguntó Aarón. Estoy diciendo que el niño reconoce en él una memoria que el palacio enterró mal. Me puse de pie. Basta. Inés levantó la cabeza. ¿Te incomoda descubrir que pertenecías aquí más de lo que quisiste admitir? Me incomoda escuchar espiritualidad barata de alguien que lleva años viviendo entre gente que miente mejor que reza. Por primera vez la sonrisa se le borró un poco. Sigue siendo insolente. Sigo siendo el único en esta sala que no tuvo 8 años para maquillarse como inocente. Aarón se levantó también. ¿Sabías algo de la pérdida de visión de León? Inés volvió a tomar el rosario. Eso fue respuesta antes que palabras. No todo lo que se apaga en un niño es enfermedad. Aarón dio un paso. La habitación entera se endureció. Contesta. Inés alzó el rostro. Digna. Inmóvil, peligrosa. La fiebre llegó después de que tocaran su comida. La sangre me sonó en los oídos. ¿Qué?, dijo Aarón. Yo lo supe tarde. Muy tarde. Cuando quise sacarlo del ala familiar ya habían construido la versión más cómoda, que nació sin luz. Él estaba blanco. ¿Quién? Inés lo sostuvo con la mirada. Tu consejo no envenena por una sola mano. Preguntas como si todavía fueras hijo de este palacio y no el hombre que debió limpiarlo hace años. Dicho eso, dejó el rosario sobre la mesa y se puso de pie. Yo guardé el mapa porque tu madre quería que si el niño volvía a soñar con el hombre marcado, supieras que la ruta de la verdad seguía abierta. Si ahora no me crees, no puedo hacer nada más por ti. Iba a salir cuando la detuve. Abra las manos. Se giró, molesta. ¿Perdón? Sus manos. Aarón me miró. Desconcertado, pero no me frenó. Inés extendió las manos con frialdad ofendida. Las observé. Limpias. Finas. Elegantes. Y sin embargo, en la yema del dedo índice derecho, una mancha mínima, opaca, tinta azul oscuro, del tipo que se usa para sellos internos de correspondencia. Noderes 2. Ha estado en archivos recientes, dije. Ella sonrió otra vez. Pero ya no tan bien. Soy tía del rey. A veces, leo papeles. No. Ha estado en la sala de informes privados del ala de León. Ahí usan esa tinta. Desde que cambiaron el registro médico. Aarón giró la cabeza hacia ella tan despacio que hasta yo sentí miedo.
Inés esta vez sí cometió un segundo error. Miró la puerta. Solo un segundo. Pero suficiente. Yo ya estaba entendiendo. No era la mano que envenenó. Era la mano que supo. La mano que ocultó. La mano que dejó pasar. Y en palacios así, eso casi siempre pesa lo mismo. Parte 6. El rey Alfa me besó en el pasillo, donde me había dejado caer, y casi lo odié más por llegar tarde que por tocarme otra vez. Aarón hizo cerrar la sala de informes antes del anochecer. Nadie salió. Nadie entró. El médico principal fue interrogado en su despacho y soltó verdades por partes, como todos los cobardes. Primero negó, luego suavizó, después culpó al protocolo, y al final acabó admitiendo que la fiebre de León fue provocada por un sedante mal dosificado administrado por instrucciones del consejo. Consejo. Siempre esa palabra. La forma elegante de decir que varios culpables comparten un cuchillo. Descubrimos dos cosas importantes antes de medianoche. La primera. El registro de nacimiento de León había sido alterado. No nació ciego. Perdió la vista meses después. La segunda. La capilla sellada del ala sur no estaba vacía. Detrás del altar antiguo había una cámara pequeña con 3 cofres de hierro y un mural ennegrecido por humo. En el mural aparecía la reina madre colocando las manos sobre 4 figuras rodeadas de ramas negras. 2 príncipes, un heredero futuro dibujado como siervo joven, y una cuarta silueta, sin corona, sin apellido, marcada por una línea curva en el rostro. Yo. No exactamente mi cara, pero sí la cicatriz. Tuve que sentarme. Aarón no habló durante un largo rato. Solo observó el mural como un hombre a quien le acaban de explicar que el pasado todavía toma decisiones sin permiso. En uno de los cofres hallamos un cuaderno de su madre. No diario. Registro. En él describía los dones heredados por ciertas líneas omega de la familia real. Intuición de peligro. Reconocimiento de voces ausentes. Sueños de memoria compartida. También hablaba de anclas. Personas externas al linaje, capaces de sostener a un niño dotado cuando el palacio se volviera hostil. Una entrada fechada 15 días antes del incendio decía: Aarón ama al muchacho de la mirada triste. Si el reino se rompe, quizás sea él quien recuerde al futuro heredero cómo volver. No pude seguir leyendo después de eso. Cerré el cuaderno y me puse de pie demasiado rápido. Necesitaba aire. Necesitaba pared. Necesitaba cualquier cosa que no fuera el temblor que de pronto llevaba en todo el cuerpo. Salí de la capilla sin permiso. Crucé 2 pasillos. Bajé una escalera. Y terminé, por una crueldad geográfica que ese palacio siempre había dominado bien, en el corredor exacto donde Aarón me besó por primera vez a los 18. Me apoyé en la pared. Respiré. No funcionó. 1 minuto después lo sentí llegar detrás de mí. No volteé. No me sigas. Demasiado tarde para casi toda mi vida contigo. Cerré los ojos. No uses frases bonitas cuando no sepas qué arreglar con ellas. Él se quedó a un paso. Pude sentir su calor sin tocarme. No estoy intentando arreglarlo, pues parece. Estoy intentando no dejarte solo cuando por fin algo de esto te alcanza completo. Me reí. ¡Qué detalle! 8 años tarde. Pero detalle. No respondió enseguida. Luego, dijo algo peor que una disculpa. Si te hubiera creído esa noche, Damián igual habría muerto, pero tú no habrías tenido que sobrevivirme. Eso sí me hizo girar. Lo miré de frente. Había una honestidad devastada en su cara. No teatral, no calculada. La clase de verdad que sale cuando un hombre ya se cansó de defenderse y por fin decide sangrar sin coraza. Yo también te odié por morir en mí antes de tiempo, dijo muy bajo. Me odié más a mí por haberlo permitido. La garganta se me cerró. No me hables así. Así como si todavía pudieras entrar donde más duele y hacerte lugar. Aarón dio un paso. Nunca salí del todo. Dios. Maldito. Maldito por seguir sabiendo exactamente dónde hundirse. Pues yo sí quise sacarte, solté. A veces casi lo lograba. ¿Y ahora? No debí responder. No en ese pasillo. No con los archivos abiertos. El niño dormido al otro lado del ala. La verdad de su madre latiendo todavía entre nosotros y el mural acabando de decirme
que incluso la reina muerta había visto mi nombre escrito dentro de esa familia antes que yo. Pero estaba cansado de mentir con dignidad. Ahora ya no sé si quiero sacarte o verte arder conmigo hasta que algo quede claro. Su respiración cambió. Solo eso. Pero lo sentí. Bajó la vista a mi boca un segundo. Volvió a mis ojos. Gael. No me dijo perdóname. No me dijo vuelve. No me prometió nada. Y quizá por eso el beso fue peor. Porque no nació de una promesa. Nació del agotamiento de dos personas que ya habían perdido demasiado, tratando de seguir comportándose como si el deseo fuera el único problema. Fue un beso breve al principio. Casi un error. Casi una pregunta. Luego yo le agarré la camisa. Luego él me sostuvo la cara con una mano como si todavía temiera romperme. Y entonces sí nos besamos como dos idiotas viejos que habían sobrevivido lo suficiente para descubrir que la herida no mata el hambre. Solo la vuelve más triste. Cuando nos separamos, yo seguía temblando. No significa que te perdoné, murmuré. Su frente se quedó apoyada contra la mía. No lo hice para cobrar perdón. Entonces fuiste todavía más imbécil. Eso ya ni lo discuto. Y tal vez habría vuelto a besarlo si una vocecita somnolienta no hubiera sonado desde el otro extremo del pasillo. Si ya terminaron de pelear con la boca, quiero agua. Nos apartamos como culpables adolescentes. León estaba de pie en pijama, despeinado, sosteniendo una vela eléctrica entre las manos como si fuera un pequeño fantasma con mucho criterio. Perdón, dijo, sin una sola gota de culpa real. Pero soñé otra puerta. Parte 7. El sueño nuevo del príncipe nos llevó al cuarto donde guardaron mi verdad, como si fuera un pecado. La nueva puerta estaba en el antiguo pabellón de música, un lugar clausurado desde la muerte de la reina. Nadie lo usaba porque, según las criadas, los instrumentos amanecían desafinados solos, y algunas noches se oía cantar a una mujer cuando no había nadie dentro. Yo antes me reía de esas historias. Después de la torre, del lobo vacío y del mural con mi cara rota dibujada en una profecía familiar, ya no me reía de nada. León iba tomado de mi mano y de la de su padre al mismo tiempo. Así nos llevó por los pasillos de madrugada, descalzo, guiado por un mundo que no veíamos nosotros. Aquí gira, decía a ratos. Aquí no. Aquí huele a frío triste. Aquí sí. Aarón y yo no hablábamos mucho. No por el beso. O, no solo por eso. Había algo más grande empujándonos. La sensación de que el palacio entero había esperado demasiado tiempo a que por fin alguien caminara hacia el cuarto correcto. Llegamos al pabellón de música y León se soltó. Avanzó recto hasta el piano cubierto con sábanas. Tocó la madera. Luego la pared detrás. No es aquí, dijo. Es atrás del ruido. Fruncí el ceño. Aarón hizo revisar la pared. Nada. Yo miré el piano. Recordé de golpe algo ridículo. La reina madre odiaba las cosas frontales. Siempre escondía cartas detrás de partituras y llaves dentro de floreros. Aparté la tela. Levanté la tapa del piano. Dentro, entre cuerdas envejecidas, había una caja metálica del tamaño de un libro. Aarón me miró. Tú. No preguntó por qué. Yo tampoco. Metí la mano. Saqué la caja. En la tapa tenía un sello grabado. Archivo de tutela extraordinaria. La abrimos con la llave pequeña del lobo. Dentro había 3 cosas. Una carta de la reina madre. Una pulsera de identificación hospitalaria con el nombre de León. Y una orden sellada con el emblema real. Leí la orden primero. Era una autorización de traslado médico firmada con el sello del consejo y con el nombre falsificado de Aarón Valcárcel. Fechada la semana de la fiebre. Destino. Sanatorio privado de montaña. Motivo. Observación neurológica por pérdida irreversible de visión. Aarón se quedó inmóvil. Yo nunca firmé esto. Lo sé. León tocó la pulsera. Es mía. La carta de la reina madre era peor. Decía, si esta caja se abre, entonces ya fracasé en mantener el palacio lejos del niño. No puedo nombrar a todos los culpables porque todavía necesito respirar mientras escribo esto. Pero sí puedo dejar constancia de una verdad. El heredero no perdió la vista por castigo divino ni por debilidad de sangre. Lo intentaron callar antes de que aprendiera a hablar con claridad. Y si algún día reconoce al muchacho marcado, será porque la memoria correcta consiguió sobrevivir a la mentira. Sentí náusea.
Aarón leyó en silencio. Al terminar, levantó la vista hacia ningún punto fijo. Mi madre sabía, murmuró. Y no alcanzó a destruirlos, dije. Él apretó la carta. No. Alcanzó a esconderlos. Que a veces es la única forma de resistencia cuando vives rodeado de cobardes. Esa frase me hizo mirarlo de nuevo. Había cambiado. No lo suficiente para que el pasado dejara de doler, pero sí lo suficiente para que ya no fuera el mismo príncipe, incapaz de abrir la boca frente al consejo que me destruyó. León, ajeno a toda la arquitectura política del horror, tocó la carta y luego mi muñeca. En el sueño faltaba esto. ¿Qué? Pregunté. Que papá sí iba a escuchar. La voz le salió sencilla, y por eso pegó peor. Aarón se arrodilló frente a él. Te fallé antes de aprender a escucharte, dijo. León ladeó la cabeza. A él también. Nos quedamos congelados. El niño estiró la mano hasta encontrar la cara de su padre. Luego la mía. Nos tocó a ambos como si estuviera midiendo dos heridas del mismo animal. Ya acabó la parte donde llegan tarde, dijo. Y yo juro que no sé si fue el sueño, el cansancio o el amor mezclado con duelo. Pero en ese momento le creí. Parte 8. El consejo quiso llevarse al príncipe de madrugada. Y yo entendí que el palacio nunca había dejado de cazarnos. Intentaron sacar a León antes del amanecer. No por la puerta principal. Por el corredor médico que conectaba el ala familiar con los establos de servicio. Demasiado ordenado para hacer improvisación. Demasiado silencioso para hacer protección. Demasiado parecido a una extracción. Yo no lo descubrí por inteligencia superior. Lo descubrí porque no dormí. Después del pabellón de música, me quedé sentado junto a la cama de León, mientras Aarón iba a encerrar media corte con papeles, órdenes y una furia que por fin estaba aprendiendo a usar bien. El niño se durmió con una mano aferrada a mi manga, y yo me quedé mirando la oscuridad, pensando en reinas muertas, archivos ocultos, y la manera tan obscena en que ese palacio seguía intentando decidir quién tenía derecho a la verdad. Escuché los pasos antes de ver la luz bajo la puerta. No eran pasos de niñera, ni de criada. Eran botas intentando sonar educadas. Me puse de pie. León abrió los ojos al instante. No abras, susurró. No pensaba hacerlo. La mania se movió. Una voz masculina del otro lado, demasiado pulcra. Por orden médica, debemos trasladar al príncipe a una habitación más segura. Me acerqué a la puerta sin soltar el atizador de hierro que había tomado de la chimenea. El príncipe duerme, dije. Y yo no abrí para escuchar mentiras. Silencio. Luego otra voz. Esta vez femenina. Inés. Gael, no hagas esto más difícil. El niño necesita supervisión constante. León ya estaba sentado en la cama. Pálido. No abras, repitió. Más firme. Yo retrocedí hacia él. No pienso abrir. Del otro lado cambiaron de tono. Majestad emitió la orden, mintió un hombre. Y ahí supe que se acabó. Porque si Aarón hubiera dado esa orden, nadie la habría traído en voz prestada. Me acerqué a la ventana y la empujé. Daba al jardín lateral, un piso arriba. Mala altura. Mejor opción que entregarlo. León, dije bajito. Si te cargo, no me estorbes. Solo abraza. El niño no preguntó nada. Se bajó de la cama y vino hacia mí como si hubiéramos ensayado eso 1000 veces en otro mundo. La puerta recibió el primer golpe. Los cerrojos temblaron. Metí a León en mi brazo izquierdo. Empujé una silla contra la ventana y me subí con él. Afuera había una cornisa angosta y un tejado inferior de teja negra. Va a ser feo, le advertí. Los sueños también. Casi me reí. La puerta volvió a golpearse. Salté. Caí mal. Me raspé el hombro y por un segundo pensé que me iba a ir hasta el patio con niño y todo, pero conseguí mantener el equilibrio. León ni chilló. Solo se aferró a mi cuello y escondió la cara. Abajo, 2 jardineros alzaron la vista, boquiabiertos. «Busca a Aarón», les grité. «¡Ahora!». Uno corrió. El otro se quedó congelado como adorno mal pagado. Detrás de mí la ventana se abrió de golpe y uno de los hombres del corredor asomó la cabeza. «Deténganlo». «Sí, cómo no». Corrí por el tejado. Bajé por una canaleta.
Me dejé caer a la terraza del ala oeste y entré al palacio por puertas francesas abiertas. León seguía pegado a mí, respirando rápido pero sin llorar. Bien, le dije, jadeando. Estás haciéndolo increíble. Yoshi, qué príncipe tan insoportable. Me gustó demasiado. Atravesamos 2 pasillos más, y justo cuando iba a doblar hacia la biblioteca, choqué de frente con Aarón y 4 guardias. Su cara cuando me vio cargando a su hijo desde un pasillo opuesto a la habitación fue la expresión más peligrosa y más viva que he visto en un hombre. ¿Qué pasó? Intentaron sacarlo con orden falsa. Inés estaba ahí. No necesitó más. Le quitó a León de los brazos solo para revisarlo, comprobar que estaba entero, y luego devolvérmelo con una rapidez instintiva que me dijo mucho más que cualquier disculpa romántica. Llévalo al salón interior, ordenó a 2 guardias. ¿Nadie entra sin mi voz? ¿O la de Gael? No dijo la de los médicos. No dijo la de mi tía. Dijo la mía. Y eso no pasó desapercibido para nadie. Mientras otros guardias salían corriendo hacia el ala familiar, Aarón se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Luego vemos. Asintió. Se inclinó apenas hacia León. Voy a arreglar esto. El niño buscó su cara. ¿No tardes? No. Entonces León hizo algo inesperado. Estiró la mano hacia ambos y nos encontró a la vez. Juntó nuestras muñecas. Vayan juntos, dijo. Aarón y yo nos miramos. Había momentos en los que el rey mandaba. Había otros en los que el niño ciego parecía saber mejor que todos nosotros qué pieza iba primero. Fuimos juntos. Y cuando encontramos a Inés en el corredor médico, con la serenidad rota por primera vez y 2 hombres reducidos junto a la pared, ya no estaba actuando como tía, ni como devota, ni como protectora. Estaba actuando como lo que quizás siempre fue, alguien que decidió que manipular un niño era más fácil que perder el control del reino. Parte 9. El rey Alfa rompió a su propia familia delante de toda la corte, y yo decidí si quería verlo caer o quería quedarme a su lado. La audiencia extraordinaria se convocó al mediodía. No hubo tiempo para maquillaje político, ni para versiones elegantes. Aarón la exigió en el gran salón con todo el consejo presente, los jefes de casa, los representantes militares, y cada pariente que aún creyera que la sangre podía absolverlos. Yo no quería estar ahí, y sin embargo ahí estaba, de pie a la derecha del trono, con la cicatriz expuesta y el pasado caminando a mi lado como animal sin correa. León no estuvo presente. Se quedó con Teresa en el jardín interior, lejos de ese teatro de hienas vestidas de terciopelo. Inés entró escoltada, no arrastrada. Todavía le concedían dignidad porque en los palacios la crueldad y la etiqueta suelen acostarse en la misma cama. Aarón no se sentó de inmediato. Permaneció de pie frente al salón completo mientras Adrián sí, porque claro que el abogado del reino apareció justo a tiempo para gozar el derrumbe ajeno, distribuía copias de las órdenes falsas, el registro alterado de León y la carta de la reina madre. El murmullo creció como incendio contenido. Inés no negó la letra, negó la intención. Yo protegía al heredero, dijo, erguida, impecable. León necesitaba aislamiento, disciplina, contención espiritual. Si el consejo suavizó métodos, no fue por maldad, sino por miedo a lo que el niño representa. Aarón la observó con una frialdad nueva. Mi hijo no representa una maldición. Representa la prueba de que ustedes prefieren mutilar lo que no entienden. Un hombre mayor del consejo se aclaró la garganta. Majestad, debemos ser prudentes. Si el príncipe tiene visiones y vínculos no explicados con un exiliado acusado de traición, ahí fue donde yo pensé que Aarón iba a elegir la salida fácil. La de siempre. La del rey antes que el hombre. La del trono antes que yo. Se volvió hacia mí. Y el salón entero esperó. La acusación contra Gael Ibarra queda revocada desde este momento, dijo. Fue construida con pruebas manipuladas durante la crisis del incendio. Yo mismo sostuve esa mentira por años. Ese error me pertenece a mí. El aire cambió. Los consejeros se tensaron. Yo también. No por sorpresa. Por el dolor exacto de escuchar, en voz alta y frente a todos, la confesión que había esperado 8 años. Aarón siguió. La torre de archivos será reabierta. El expediente del príncipe será corregido.
y cualquier miembro del consejo que haya participado en el ocultamiento de su envenenamiento quedará sujeto a investigación inmediata. «¡Eso es un escándalo!», saltó uno de los generales. No dijo Aarón. «El escándalo fue dejar que mi hijo perdiera la vista mientras ustedes firmaban papeles para que pareciera destino». Ni un músculo se movió en la cara de Inés. Eso la hacía más espantosa. «¿Y este hombre?», preguntó ella, volviéndose hacia mí con una despreocupación casi admirable. «¿También lo vas a colocar en el registro real? ¿En la historia oficial? ¿Vas a explicarles a tus casas por qué el heredero llama en sueños a un Omega desterrado?» Aarón respiró una sola vez. Miró el salón. Me miró. Y dijo la frase que terminó de romper lo que quedaba intacto entre nosotros y el resto del reino. «Lo llamaré como corresponde. El hombre al que amé antes de convertirme en rey. El hombre al que fallé. El hombre en quien mi hijo confía más que en todos ustedes juntos». El silencio fue absoluto. No elegante. No noble. Absoluto. La clase de silencio que deja cicatriz. Yo no me moví porque si me movía tal vez se me notaba en la cara cuánto me acababa de doler y de salvar al mismo tiempo. Un consejero se puso de pie, pálido de indignación. «Majestad, eso compromete». «No me interesa lo que compromete», lo cortó Aarón. «Me interesa lo que por fin deja de esconderse». Inés sonrió apenas. «Entonces sí vas a dejar caer la corona por él». Aarón la miró como quien por fin ve a una enemiga sin el disfraz de familia. «No. Voy a salvar la corona de gente como tú». Eso fue demasiado para la sala. Se escucharon sillas arrastrarse, voces alzarse, nombres de alianzas, amenazas legales, invocaciones a la tradición, pero nadie gritó más fuerte que el viejo duque Arístegui cuando vio la segunda carpeta que Adrián acababa de mostrar. Los pagos al médico, los sellos falsos y las notas privadas que demostraban que varias casas sabían de la pérdida de visión de León y eligieron usarla como argumento para controlar la regencia futura. Una monstruosidad administrativa, muy típica de los ricos. Inés entendió entonces que ya no iba a salvarse con palabras. Sacó una aguja de plata del rosario. No hacia Aarón, hacia mí. Siempre fue más fácil intentar quitar la pieza externa. Vi el movimiento tarde. A Aarón no. Me empujó justo a tiempo. La aguja le rozó el costado. Los guardias ya estaban encima de Inés antes de que terminara el segundo ataque. Pero yo no veía nada más. Solo a Aarón revisándose la herida con la calma aterradora de quien pasó la vida entera acostumbrado a sangrar sin avisar. «¿Qué era eso?», pregunté. Adrián atrapó la aguja con un pañuelo. La olió apenas. Su cara cambió. Veneno. El salón explotó otra vez. Yo ya estaba junto a Aarón. «¿Te dio?», solo rasguño. «No me importa». «Respóndeme». Me sostuvo la mirada. «No». No le creí del todo hasta que el médico de guardia confirmó que no había entrado suficiente. Rozó la piel. Ardía. No mataba. Aún así me temblaron las manos varios minutos. Inés fue llevada fuera del salón todavía erguida, todavía digna, todavía monstruo. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, Aarón se volvió hacia toda la corte y pronunció la sentencia final. Se acabó la época en que mi casa mutila a sus propios hijos para seguir pareciendo perfecta. Yo no aplaudí. Nadie se atrevió. Pero supe, en ese instante, que el hombre que había amado a los 19 habría sido incapaz de decir eso frente a todos. En cambio, por fin estaba dispuesto a perderlo todo, por no seguir perdiéndose a sí mismo. Y eso me dio más miedo que alivio, porque ya no tenía excusas fáciles para irme. Parte 10. El niño ciego no recuperó la vista, pero nos enseñó a los dos cómo salir vivos del sueño. La tormenta política duró semanas. La verdad emocional, más. Inés fue confinada en un monasterio del sur mientras se reabrían procesos y se vaciaban los cajones correctos. 2 consejeros cayeron. 3 médicos perdieron nombre, cargo y residencia. El rumor de que el rey había reconocido públicamente a su antiguo amante corrió más rápido que la peste, más elegante que la guerra y más útil que 100 decretos para obligar a todo el reino a elegir bando. Yo seguía en el palacio, no por obligación. Eso era lo más peligroso. León comenzó a dormir mejor en cuanto dejaron de medicarlo. No recuperó la vista. Y me alegra no mentirle ni a él ni a esta historia con milagros baratos. Lo que recuperó fue otra cosa.
el derecho a nombrar lo que sentía sin que lo encerraran por ello. Se volvió más hablador, más irónico, más niño. Y una tarde, mientras me ayudaba a replantar hierbas en el jardín interior, dijo como si comentara el clima. Ya casi se acaba. ¿Qué cosa? La parte del sueño donde tú dudas mucho. Me reí. Qué grosero. Sí. Pero ya casi. Ese mismo anochecer Aarón me pidió hablar a solas en el puente de piedra sobre el lago pequeño. Lo odié de inmediato porque sabía exactamente qué memoria despertaba ese lugar. Ahí me pidió una vez que me quedara. Ahí le dije que sí. Ahí empezó el tipo de amor que luego te rompe con más precisión. Fui igual. Estaba recargado en el barandal cuando llegué. Sin capa, sin espada, sin nada real encima salvo el cansancio y el peso de sí mismo. La luna le caía mal, como a casi todos los hombres demasiado hermosos. León dijo que ya casi se acaba mi parte del sueño, solté, parándome a su lado. Aarón exhaló una risa pequeña. A mí me dijo que si vuelvo a mentir, me va a acusar contigo, antes que con la corte. Niño sabio. Nos quedamos callados un momento. El agua abajo apenas se movía. Por fin Aarón habló. No voy a pedirte que olvides. Qué bueno. Porque no sé. Ni que regreses a lo que éramos. Lo miré. Eso ya no existe. Asintió. Lo sé. Otra vez esa frase. Pero ya no me enfurecía igual. Siguió. Quiero algo más difícil. Siempre. Respiró hondo. Quiero construir contigo algo que no le deba obediencia al incendio. Esa sí fue buena. Se quedó vibrando entre los dos. Muy poético para alguien que antes resolvía todo con silencios. Y cara de rey, murmuré. Estoy intentando diversificar mis defectos. Casi sonreí. Chasi, ¿y qué sería exactamente algo para ti? Aarón se giró por completo hacia mí. No parecía rey. Parecía un hombre dispuesto a perder la última defensa si yo decía no. Verdad diaria. Sin archivos escondidos. Sin decisiones sobre ti tomadas en tu ausencia. Sin hacerte elegir entre mi hijo y tú, porque si tú te quedas, no va a ser como sombra, va a ser como parte. Y si te vas, no voy a perseguirte con cadenas, órdenes, ni culpa. Solo... Tragó saliva, no quiero volver a perder lo único que mi hijo vio antes que yo. Esa frase me dobló algo por dentro. Bajé la mirada al agua, a mis manos, a la cicatriz reflejada en un ángulo torcido. No sé cómo volver a confiar en un rey. Entonces no confíes en el rey, dijo. Intenta con el hombre. El rey me estorbó demasiado contigo. No, levanté la cara. Esa casi te la compro. Odio que digas casi como si me tuvieras a meses de distancia. Te tengo a años de distancia. Lo recibió. Completo. Sin huir. Y creo que ahí estuvo la verdadera diferencia entre el Aarón de antes y el de ahora. Antes quería que mi amor le aliviara la culpa. Ahora parecía dispuesto a cargarla, sin exigirme que se la quitara. Me acerqué, lo suficiente para sentir su respiración. Te quise más de lo que me convenía, le dije. Yo todavía. Eso me enoja. A mí me mantiene vivo. Lo miré un largo rato. Luego levanté la mano y toqué la línea cansada de su boca. No te estoy prometiendo para siempre. Yo tampoco. Solo mañana. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Si me dejas. Yo. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Si me dejas. Dios. Maldito hombre. Lo besé yo primero. No como en el corredor de las ruinas. No como dos sobrevivientes desesperados. Lo besé despacio. Con memoria. Con cuidado. Con la furia triste de quien regresa a tocar un lugar sagrado después de haberlo visto quemarse. Aarón me sostuvo la cintura como si el mundo pudiera romperse otra vez y quisiera estar ya del lado correcto cuando ocurriera. Cuando nos separamos, una voz conocida sonó desde el otro extremo del puente. ¿Ya puedo dejar de soñar esa parte? ¿O quieren repetirla más? León, sentado en el escalón de piedra, con Bruno bajo el brazo y una tranquilidad obscena para un niño que acababa de interrumpir al rey besando al exiliado rehabilitado del reino. Me tapé la cara. Aarón soltó aire como si por fin supiera reír sin permiso. ¿Cuánto llevas ahí? Pregunté. León ladeó la cabeza, pensando.
Lo suficiente. Terrible. Sí. Aarón extendió una mano. Ven. El niño se levantó. Caminó hacia nosotros. Y nos encontró con esa facilidad de siempre. Como si nunca hubiera necesitado ojos para llegar a los lugares importantes. Me tomó una mano. A su padre la otra. Y dijo, con una satisfacción pequeña, luminosa y cruelmente merecida, ya no viven en mi sueño. Aarón tragó saliva. No. León negó. Sonrió. Ahora ya viven aquí. Y nos puso las manos juntas sobre su pecho.